Bien, señores, continuamos aquí en Revista 110. Doctor, ¿cómo está todo? Dime una cosa, ¿qué fue lo que pasó con los periodistas que descargaron? Mira, parece que el padre Manuel Ruiz se puso un poco susceptible. Él dirige un colegio que es, no sé qué capital, con qué capital se sostiene ese colegio, pero me parece que por su condición de sacerdote, él es un colegio que pertenece también a su diócesis, a de la Iglesia Católica. Y es un colegio donde se imparte docencia, se llama Movearte, y también se da un cierto tipo de educación especializada, es como una especie de politécnico. Es una obra muy bonita, y no fue doctor, por una posición que él tenía en el gobierno. No sé, en este caso no se refieren exactamente a eso. Pero él tuvo un conflicto con ellos también por eso, Sí, porque por decía, algo que ellos dijeron. sí. Parece que realmente la parte por donde él se sintió molesto fue cuando le dijeron eso de Movearte, de lo del colegio, porque decían que estaba siendo excluyente, de que no estaba inscribiendo los niños de la barriada. Parece ser que por ahí no hay un colegio cercano, o que por las condiciones de ese colegio, muchos de los muchachos del Pedregal, que como se llama el barrio, querían inscribirse y él no les había dado aceptación. Ayer pasó también algo raro y es que la embajada llamó a la Z, ¿Qué? a Consuelo, un Consuelo. americano con acento, ¿Qué? con doble acento. Tenía un acento en inglés y tenía un cantadito medio raro. Ah, pues era medio boricua. Bueno, no. Boricua. Bueno, posiblemente era medio boricua. Posiblemente Era medio boricua. boricua. Es medio boricua. Poder medio boricua. Y aclararon, él aclaró muy bien que el millón no era para fomentar candidatos, sino para fomentar los derechos humanos y la igualdad entre las personas en el mundo. Hay muchos términos genéricos, doctor. Fomento a la libertad. Echaron para atrás. Sí. No, porque cayó muy fuerte eso de decir. Imagínese usted, doctor, todos los políticos que andan buscando cuartos para hacer campaña. Empieza, desde que dicen, hay $1 millón disponibles para ustedes. Ahí mismo arrancan de una vez todito a empezar a poner la agenda gay en su programa, esperando beneficiarse con alguna medida de esas. Pero menos mal, están aclarando y esperemos a ver que se pongan en lo que tienen que estar, o que por lo menos que puedan desarrollar quizás otras iniciativas que beneficien a otros colectivos también, porque hay muchas otras gente con necesidad. Mire cómo sale en el periódico. Lo que le vamos a hacer una agenda. Mira, yo quiero ver si es posible que tú lleves al... yo la tengo esa foto, déjeme buscarla. Sí, yo se la voy a mostrar ahora. Lo que nosotros dijimos ayer, que nadie lo señaló, que fue la reunión en el Instituto Iberia en Santiago. Pero usted, imagínese el impacto que yo estoy tiene. pidiendo, ayer le llamé al doctor Fadul para que me logre una cita con la dirección de ese centro para nosotros y hacerle una exposición a los estudiantes, a los mismos estudiantes, y aclararle el tema ese. En vez de uno ponerse a pelear y cosas, hay que ir a donde esos estudiantes a tratar de aclararle quiénes son estos chicos que fueron ahí a decirle cositas. No, que eso no está, que vengan a tal. Unos muchachos que, porque en el asunto de que vienen queriendo estar de querer enseñarle a los muchachos imagínense, un muchacho que ellos se amparan en el asunto ese de que los muchachos a cierta edad tienen que definir su identidad sexual. Los muchachos no tienen nada que identificar. Los muchachos... No. Porque es que hay una teoría rara, doctor, de que, ¿cómo te digo? De que como que los niños de cierta edad en adelante es que ellos vienen sabiendo qué es lo que deben preferir en términos sexuales. Entonces, en ese entendido, hay que tomar en cuenta
de que quizás ellos, a esos muchachos que ya en un momento en que están en una edad que ellos no están definidos bien, o no tienen claros cuáles son los conceptos de qué es la sexualidad y cómo deben hacer las cosas, que vengan este grupo de personas como querer mostrarles como un paradigma de una sociedad. Aquí tenemos la foto ya. Mira ahí. Dime usted, a esos niños tan pequeños, es más, yo creo que esa foto incluso para fines de publicación deberían hasta taparle la cara a los niños, porque como se hace cuando los niños están siendo expuestos a una situación de peligro. No, lo que pasa es que ese señor le está explicando que ese es su esposo, sí, y que eso es normal para que ellos lo vean. Supongo que no lo está reclutando, ¿verdad? No, pero mire, pero el metamensaje que nos preocupa es que posiblemente esos niños dicen, pero mira, estos son dos hombres de éxito, ¿verdad? Y para tener éxito lo que hay que ser homosexual. Lo vinculan así. Eso es por vinculación, porque tú tienes que meterte en la mente de los niños. Yo quiero ser como ese. Ahí es que se embroma todo. Y mire, cuando a unos niños de esa edad se le presenta un personaje de éxito, eso influye mucho en el resto de sus vidas. En el año 2000 o 2005 por ahí, una artista, creo que Madonna, no sé quién, dos mujeres de esas que son muy populares y se besaron en un escenario. Madonna y Britney Spears. Sí. Bueno, eso trajo como resultado, y a mí me consta, que todas las muchachas que estaban en tercero y cuarto año de un determinado colegio aquí, empezaron a experimentar y decían, ¿qué hay que esto? Vamos a ver, empezaron a besarse. Todas. Entonces yo creo que el problema es más complicado de la cuenta porque nosotros lo que lo vemos es como un cambio de cultura. Hay una cosa que distorsiona la formación. Yo te voy a decir una cosa, eso que tú comenzaste a decir de la inclinación sexual, de que hay una edad en definición, no. Desde que tú naces, tú eres varón o tú eres hembra, o tú tienes inclinaciones. Se enamoran los compañeritos y las compañeritas de alguien que es el más apuesto, el más bonito, el más inteligente. Porque hay gente que se enamora de la inteligencia. Y eso es normal y hay un porcentaje alto. Lo que pasa es que eso hay que verlo de otra forma. Tú no lo puedes poner como lo que ellos quieren. Esto es lo más importante. Fíjate que ellos se están presentando como en sexo lo non plus ultra. Sí. Y ahí es que está el problema. Ellos son una variante. Como que la fase premium del sexo es llegar a esa situación en que ellos están. Ellos son cojos de sexo. Con lo mismo, hay una fotografía de Doña Mary en rehabilitación, haciendo trabajo de rehabilitación y buscando fondos. Sería bueno que ese millón se lo den a rehabilitación, porque eso sí lo necesitan. Esa sí es una sociedad realmente excluida. Sí, exacto. Tú no ves un político que le dan un cargo de cosas que, porque tú puedes ser legislador, para levantar la mano tú puedes ser mocho. No, y que no, doctor, y que un minusválido por su misma condición es una gente que al estar inmóvil por su condición, repetimos, tiene que dedicar su tiempo quizás a ilustrarse, a estudiar, que es una cosa que los legisladores actuales muy poco se dedican a eso, y que bien podría desempeñar una función juiciosa en el sitio donde se le coloque también. Pues ahí tienen un buen sitio para donar su millón si no tienen que hacerlo, a lo mejor les sobra. Mire, la influencia de lo que estábamos hablando ahorita, de ver a esa edad que están esos niños, recibir la visita de una personalidad relevante, en un momento en que ellos están buscando un paradigma de qué ser en la vida y de cómo tener éxito. Eso es una cosa que quizás no se ha medido en su justa forma en lo que es el sistema educativo nacional. No sé si le pasó a usted, pero estando yo en el primero de bachillerato, a mí no se me olvida que un día fue Jacobo Masluta al liceo. Sí, invitado por el director a darle una conferencia a los estudiantes. Y esas son de las cosas que, y realmente es un asunto que todos los que estábamos ahí, que éramos unos muchachos de 14 años, no se nos olvida nunca.
Oye, nosotros, como tampoco se me olvida una vez que teniendo 12 años, saludamos a Peña Gómez en el malecón también. Que no debió invitarlo. Que no debió invitarlo, porque eso es inducir a ese muchacho, cuando todavía no tiene voluntad política, a que tenga proclividad por esa tendencia. Porque yo te voy a decir, es que ese señor, esos muchachos que estaban ahí, siempre recordarán que ese señor le dio una conferencia. Es más, yo te voy a decir algunas cosas. Cuando nosotros íbamos a los hospitales, en la era de Trujillo, que permitían que un estudiante de medicina, tan pronto se inscribiera en la universidad, podía obtener un cargo de practicante en los hospitales públicos. Le pagaban 60 pesos. Pero tenía que tener un terreno muy limitado de acción. Tiene que estar pegado de un médico, que eso no le ponga la mano, esto es. Y le van enseñando. Después era un ratón de hospitales, porque con 6 años en un hospital, y después los conocimientos que tú vas adquiriendo, tú te vas moviendo. Al principio tú lo que das es hueso y músculo, después comienza la fisiología, después la patología, después Bueno, el caso es que había un evento que tenía que ver con el embajador y con la visita de un político a una escuela. No debe de ser, porque es que hay cosas que uno agradece mucho, o por lo menos recuerda con agrado. Había un visitador médico que él nunca lo olvidamos en el Gautier. Él se llamaba Julio Rodríguez. Julio Rodríguez era visitador de un laboratorio que tenía productos caros. Eran productos muy caros. Y casi todo eran de hormonas y de cosas que se usaban para asuntos endócrinos. Y resulta que cuando un visitador iba y nos veía a nosotros, decía, no, tú eres estudiante, vete de ahí. No. Y Julio Rodríguez siempre nos distinguía y nos decía, mira, ve conociendo esto. Nunca se nos olvidó que ese señor no nos discriminaba. Exacto. Y a veces él tenía muy buen humor y decía, y nos daba una lata de proteína. Él promovía también una cosa que llamaba Protifar. Y decía, toma, y este es un original. Si necesita para el pasaje, ve y véndelo en una farmacia. Ah, qué bien. Pero mire, si necesita para el pasaje, ve y véndelo. Esas son las experiencias del que no discrimina a uno por ser niño, porque hay gente que dice... No, y el recuerdo de ciertos recuerdos que tú tienes, sí, que no se te olvidan. Jacobo Maglute en esa ocasión visitó, o sea, era muy amigo del director Blas Almonte Guillén, que luego posteriormente era era Maglutita, seguro. Sí, y que él y su hermano daban clase, el director y su hermano daban clase en el Liceo Víctor Estrella y en la Perito. Jacobo era un egresado de la Perito, y entonces, bueno, posteriormente el director terminó trabajando con la Casa Vicini. Pero déjeme decirle que ya que nos metimos a hablar de lo que es la influencia de los personajes en la mediana infancia, le quiero presentar el caso personal mío de muchos años antes, de cuando recibimos unos cuadernos que decían obsequio del presidente Antonio Guzmán, con una foto del presidente al frente. Ya no teníamos, como tuvieron ustedes, una foto de Trujillo al lado de Duarte Sánchez Mella, pero teníamos a Guzmán todos los días en la tapa del cuaderno. Seguro. Y también otra cosa fue, por ejemplo, ¿qué pensamiento cree usted que tienen hoy en día esos muchachitos que Leonel Fernández le llevaba computadora al liceo? Oh, la mejor. Ellos no votaban, pero ahora votan. Y eso fue una inversión a mediano plazo. No, y cosas como lo que decíamos ayer. Hay unos ingenios que eran Angelina, Cristóbal Colón y Caey. Eran los tres ingenios de Compañía Nacional de Explotaciones Industriales. Sí. Eso era de los Vicini. Sí. Es de los Caey. Vicini. Y resulta
que la cantidad de hijos de empleados que ellos becaron, tú no te lo imaginas, hasta colegas tuyos son, periodistas que ellos hicieron, le pagaron la carrera, y iban ahí a la Isabela Católica a buscar todos los meses un chequecito que le cubría sus estudios aquí en la capital. Entonces, es lo que te voy a decir. Hay amores que nunca en la vida uno puede olvidar. Porque realmente, igual que distinciones, Trujillo usaba mucho eso. Yo nunca me olvido, nunca, que estando yo en el 4º grado de primaria, llegó una muchacha de 15 años a hacer un acto de ballet, a bailar ballet. Y nos dio en la escuela un concierto. Y cuando la presentaron como una persona enviada por el jefe para que los estudiantes de un pueblecito como El Cercado, que jamás soñó ver una bailarina en su vida, ¿sabe quién era esa señora? ¿Quién era? Doña Miriam Jiménez, la que luego fue la mamá de Soto. Ajá. Sí. Doña Miriam Jiménez. Qué interesante. Fue la mamá. A mí nunca se me olvida. Y la introdujeron como una conquista de la Secretaría de Educación y del jefe, ¿verdad? Sí. Porque era el jefe. Ya sí, claro. Entonces, lo que quiero terminar, que ya llego de escena diciéndote, que las cosas que se hacen cuando la masilla se está moderando, se quedan para siempre cuando se endurece son cosas, eso de Jacob una conferencia, este embajador en una escuela, eso es bueno o puede ser dañino, dependiendo de lo que ellos vayan a promover. Entonces, así es la cosa. Y hay muchísimos casos que pueden citarse en cuanto a eso. Vamos a una pausa. Ya Decena está por aquí y vamos a ver qué nos dice en esta mañana. Viajero de la Escocia. ¿De la Escocia era? Sí, él era del equipo de la Escocia. Ahí fue hay una anécdota que dice como que a la gente que iba al counter él decía magistrado. Sí. Entonces por ahí Tú sabes que, no, porque cuando él era cajero no era magistrado. Era abogado. No, nada, él era mira, yo viví eso en primer orden. Yo viví eso. Sí. Yo me quedaba en el negocio de José Cuello, del papá de José Cuello, sí, un carrito público. Iba a depositar a la Escocia. Y hoy el personal: Fernando Casado, Rafaelito Perelló, cajeros, cajero del banco. Jefe de cuenta corriente, Luis Tavera. Encargada de ahorro, la mamá de Bernardo de Filló. Contador, Bobadilla. Bobadilla, ¿cómo se llama? Danilo Bobadilla. Encargada de cuentas de la libretica. Ajá. Lurdita, casóse luego con Bobadilla. Secretaria del banco, la hermana de Rafaelito. Secretaria de Hunter, y Hunter era el gerente. Eso era el Banco Nueva Escocia en el año 52. Era un Dream Team. Sí. Pero ahí se demuestra también de cómo quizás la gente, del conocimiento que quiere en una zona, en un área determinada, lo va después replicando en las áreas profesionales donde se va movilizando. Bueno, Fernando Casado. Era un campo de entrenamiento. ¿Cómo? Era un campo de entrenamiento. No, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Don Masú, por sus relaciones con el Escocia allá, le pidió que entrene sus hijos. Y de los primeros dominicanos que invirtieron en bancos extranjeros fue Don Masú, que metió dinero allá en Canadá. Y yo soy de los que cree firmemente que ese negocio que hizo el Escocia, un banco tan conservador, fue a sugerencia de Rafaelito. A él no le gusta que se lo digan porque él vive, nada más le interesa que le digan que él es un buen gallero. Pero él es el arquitecto que convenció a Hipólito de que era la Escocia que había que venderle. Doctor.
Así es que es un campo de entrenamiento, José. Doctor, entonces, una Ese persona... muchacho no iba a ser, estaba como medio díscolo, entonces lo ordenaron ahí en el Escocia. Lo enseñaron a ordenarse. Como una persona que es banquero y gallero prefiere que lo reconozcan por la segunda condición. Porque él es un sujeto muy especial. Son los 3 hermanos que dirigen la empresa más grande de café en República Dominicana. En las Antillas. E islas adyacentes. José Nicolás Almanzar y García, abogado y extitular de educación. También fundó una universidad, no recuerdo. La tercera edad. La tercera edad. ¿No es el presidente del Instituto de Formación Política del Partido Reformista también? Y creo que fue de la Cámara de Cuentas. José Ramón Peralta Michel, no, ese no es José Ramón. José Ramón Peralta Michel es empresario y escritor. José Peralta Michel es el papá de él. Ajá, Papá de José Ramón. de José Ramón. Edith Hernández de Wynn, ella es pianista, y Santos Severino. Esas personas nacieron un 4 de marzo. José, ¿qué hay de nuevo? De nuevo hay poco, aparte del acoso sexual del embajador americano en el Instituto Iberia en Santiago. Bueno, ahí tenemos la foto, adelante. Vamos a ver la foto. La Tenemos que estamos en el día 166. No, faltan 166 para cumplir el periodo constitucional de Danilo. El short round. Le quedan 73 días para las elecciones. Vamos a elegir 4.106 cargos electivos. Un cargo. ¿Tú quieres? Se va a elegir una persona. Eso es lo que se va a elegir. El reto es recua. ¿El reto? Es recua. Recua. Un regidor es un personaje. Están autorizando ahora bombas de gas vapor y están explotando todos los días. Y el vapor explota. Sí, están explotando bombas. Tienen que coger su cuarto ahora. El del que explotó ayer puede alegar en su defensa que lo que explotó fue el camión, el que falló fue el camión. Mira, Estados Unidos nos está dando medio duro en estos días, en diferentes aspectos. A la Junta Central Electoral la presiona para que documente más haitianos como dominicanos. Presionan a ese señor por unas elecciones más justas. Ya se lo han dicho 3 veces. Y quiero decirte algo. Roberto Rosario, que todo el mundo sabe que es un reconocido miembro del PLD, ojalá no le ocurra lo que le ocurrió a Juan 23 y a Jorge Subero Isa. Que cuando esa gente se le mete en la cabeza ser malagradecidos, hacen un lío. Y me refiero a ser malagradecido como una figura que quizás no cabe mucho. Leonel Fernando traje aquí a un profesor francés una vez, José, para justificar la creación del Tribunal Constitucional. Y el profesor dio una conferencia en Palacio y dijo que lo principal que tenía que ser un juez era malagradecido, que no tenía que agradecerle al que lo nombró. Y Roberto Rosario, si se le mete en la cabeza ser una persona justa, le va a hacer un lío al PLD en las elecciones. ¿Tú oyes? Es lo que tiene que contar los votos bien, ese es su trabajo. Depende, pero si está en la zona de strike. ¿Tú oyes? Juan 23 lo eligieron porque no se pusieron de acuerdo. Y cuando lo despertaron para decirle, mire, usted es el Papa, se enderezó. Y en poco tiempo hizo 2 o 3 encíclicas buenas, oye, que están ahí. Convocó el concilio. ¿Verdad? Y Jorge Subero le pasó lo mismo con los reformistas y con Leonel. Así es que esa presión de la embajada a la Junta. También está presionando al gobierno para abrir más la frontera
y no quiere al PLD en el poder. Se lo dice todos los días, la reelección, las cosas. A los empresarios les exige transparencia, competencia, no monopolio, y quieren reducirlo de tamaño. Le dispararon un discurso que la prensa solamente destacó a... ¿O quiere reducir hasta de sexo? Esa es la otra, no, esa es la otra. Educación, quieren educación sexual en la escuela, educación, inducir controles natales y presentar la homosexualidad. Lo que queremos decir, míralo ahí, ya tú lo tienes. José, mira, cuando tú venías, le decía yo a Carlos, que da conferencia en el momento que los muchachos se están formando en escuela, es peligroso. Es peligroso porque, míralo ahí, ese hombre está en una conferencia. Yo me pregunto, ¿qué le está diciendo Brewster y su mujer o su marido, qué sé yo, cómo es la cosa, a esos muchachos? Yo estoy llamando a Walker González en Santiago para que me haga una cita con la directora de esa escuela, para nosotros ir a dar una conferencia a los muchachos. El director será. O la directora, parece que es una directora. Es el Instituto Iberia. El que firmó Don Pepe. ¿Qué firmó? Que formó Don Pepe, un exiliado español y su esposa. Ah, ya. Y tiene muchos años. Bueno, del 39 para acá. Cuando llegaron. Españoles. Porque lo que te dicen a ti en esa edad se le queda a uno. Decía Carlos que a él le llevaron, estando en el bachillerato, ¿era? Sí, en primer bachillerato. A Jacobo Magluta a dar una conferencia. Y que ellos siempre recuerdan con agrado eso, porque cuando a ti te llevan un político, a alguien... ¿Y de qué se dio una conferencia, Jacobo? Sobre economía. No, porque él era egresado del Aperito y ahí era que yo estudiaba. Entonces, el director era muy amigo de él y lo llevó un día a que nos diera una conferencia. Ese día no hubo clase, nos juntaron primero, segundo y tercero en el salón de reuniones. Viene Jacobo para acá. Sí. ¿Y de qué le habló de Sobol? No, nos habló acerca de su carrera, de su caminata. De su caminata, su cosa así. Sí. Hablamos sobre la política, el gobierno y todo eso. Pero ellos llamaron ayer a un programa de radio y aclararon que realmente los fondos no eran para proteger candidatos homosexuales. Ajá. Pero lo va a manejar esa entidad. ¿Lo va? Los va a manejar esa entidad, bendecida con su presencia. No, que es los derechos humanos que ellos están defendiendo. Pero ya el hecho de conformar una Cámara de Comercio para un colectivo específico es una manera de discriminación. Se supone que la Cámara de Comercio va a trabajar para el comercio. Seguro. De cualquiera. No tiene por qué sacarlo por ser, ni dejarlo entrar por ser. Sí, una Cámara de Comercio. Los gays que se inscriban en la Cámara Dominicana. Caben en toda la Cámara y están en todas partes. Además, para ser miembro de la Cámara de Comercio no hay que tener cierto negocio. Entonces, no se ha especificado cuáles son los negocios de que son propietarios. Hay un periódico que hizo una investigación hoy, pero solamente he visto el enunciado. ¿A qué se dedica cada componente del LGBT? No sé. Ah, sí, ahí lo Página detalla. 6 de la República de El Listín Diario. Hay que leer eso. Nosotros lo vimos eso. Eso es la descripción de los directivos. No, ¿qué es una lesbiana? Ah, bueno. ¿Qué es un gay? ¿Qué es un transexual? ¿Y qué es un bipolar? Bisexual. Ahí lo explica bien. Es sobre los la géneros. Definición de cada... Además, los matices del género. Pero inclusive dijo ahí cosas que yo pensaba que eran diferentes. Cuando hablan de los transexuales, yo creía que los transvestis no estaban, y están ahí los transvestis. Sí, están. Hombres que se visten de mujer. Pero yo quiero que nos excusen que nosotros todavía no hemos hecho el cambio de... Lo que no entiendo. ¿Cómo se llama?
¿Digital y qué? De análogo y Mira, digital. yo todavía soy análogo, Sí, yo sí. tengo problemas. Análogo Que y me digital. perdonen, ¿eh? Pero también hay otra cosa que tampoco uno encuentra explicación de cómo la conducta sexual influye en la conducta de negocios. Quizá en el ánimo al momento de hacer el negocio sí, pero no de determinados renglones. ¿Qué cosa le queda mejor a uno que a otro? No, hombre, lo que están haciendo la Cámara es porque están pensando que en el área de los negocios se excluyen a los homosexuales. Y no es verdad, No. no es verdad. Nosotros, yo no sé lo que le está pasando a ellos, pero mira, el Congreso americano todos los años hay un escándalo en un baño del Congreso, todos los años. ¿Se justifica decir que hay un problema para manejar unos cuartos? O eso es lo que más se usa. Y con los nuevos partidos que usan, de que quiero hacer un partido, ¿qué lo vamos a hacer? Verde de ahora. Sí, ecologista. Hacemos un ecologista. Pero lo que lo digo por el asunto. Cristianos, una vez eran cristianos. Sí, social cristianos. Por el asunto de que realmente yo no creo que el problema de exclusión de las personas con preferencias sexuales no convencionales de los trabajos sea un problema, sea una cosa que amerite una intervención extranjera para su defensa, porque yo no veo que se le cierre la puerta a una gente por un asunto así. Si tiene capacidad, se le permite. Yo ayer dije ¿Por qué es que el pájaro no anda pensando yo ayer dije demasiado cosas. Yo no quiero hoy batear más, porque es que eso es un tema demasiado difícil. Y yo creo que nosotros de 200 países que Estados Unidos no tiene relaciones, nos tocaron 3. Uno de los 3 embajadores homosexuales. Tuvimos demasiada suerte. Él lo pidió venir para acá. Pero fue para acá. Sí, él pidió venir para acá. No pidió ir a Puerto Rico. No, pidió para acá. Él venía con frecuencia aquí. Sí, porque era amigo de Alou y hacía cosas en Romano. Bueno, vamos a ver lo que tú tienes aquí. ¿Cómo no, doctor?